carta está en el Nuevo Testamento, los Filipenses. Y en esta mañana hay dos preguntas que quiero que tengamos presente al acercarnos a este pasaje, a estos tres versículos. La primera pregunta que quiero que tengamos presente es: ¿cuáles son las personas, las circunstancias y los objetos que nos traen gozo y nos traen satisfacción? ¿Y por qué? Segundo, ¿pueden estas cosas ya mencionadas, circunstancias, personas, objetos, cambiar? Ya vamos a dos preguntas. ¿Y a qué recurrimos? ¿A qué recurrimos? ¿A qué vamos para encontrar gozo y satisfacción? Para definir satisfacción, ustedes saben, todos sabemos aquí cuando nos comemos un buen plato de comida, que nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Nos sentimos llenos. Si no comemos demasiado, nos sentimos satisfechos, completos, ¿verdad? ¿A qué recurrimos para sentirnos satisfechos y para sentirnos con gozo? Si las demás cosas, si estas cosas ya mencionadas cambian, no cambian. ¿Y por qué recurrimos a estas cosas? Esta carta, a la cual vamos a estar viendo en esta mañana, tiene como el tema principal, como no puede estar de acuerdo conmigo, pero muchos están, que tiene como tema principal el gozo del cristiano en medio del sufrimiento. El gozo del cristiano, hay que especificar, ¿no? Del cristiano en medio de circunstancias que se presentan en nuestra vida que causan sufrimiento. Todos hemos experimentado, estamos pasando o hemos experimentado. Amén. Y como también el Evangelio, que es el mensaje de las buenas noticias, el mensaje que se transmite de las buenas noticias de cómo podemos reconciliarnos con Dios, cómo el ser humano puede reconciliarse con Dios, tener otra vez una relación con Dios, a la cual fuimos todos creados, pero que se ha quebrantado por el pecado, pero cómo podemos ahora ser reconciliados con Dios. Ese mensaje también se ve en esta carta, cómo ese mensaje que salva al ser humano, que lo salva, que lo transforma y que lo mantiene en el camino de Cristo, en el camino de Dios, que lo hace perseverar, cómo ese mensaje es suficiente para el cristiano. Solamente ese mensaje es suficiente para ayudar al cristiano a perseverar. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, y ustedes al leer esa carta en su propio tiempo se darán cuenta. Vamos a ver el versículo número 9, por ejemplo. Y encontrarme unido a Él, no mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basado en la fe. Para entender este versículo hay que ir un poco más atrás, un versículo un poquito más atrás. Pablo lo que se está refiriendo en este pasaje es porque él, para poder entender los dos capítulos anteriores, Pablo es visitado en la ciudad de Roma, como aprendimos esta mañana en la escuela dominical, por un ser humano, un hermano que se llamaba Epafrodito. Y este hermano lleva el reporte de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo pues se siente triste, se siente animado. Y una de las cosas que Pablo le comparte a Epafrodito para que le lleve a la iglesia es que él había escuchado por otras iglesias dentro de esa área, que había una cierta enseñanza de lo que se conoce en la Biblia, no en la Biblia, pero una palabra que se usa que es judaizante, o sea, judíos estaban utilizando de una manera muy exagerada la circuncisión como un medio para ganar el favor de Dios, como un medio para ser aceptado de Dios. No podemos concluir de que esto estaba sucediendo en ese momento en el cual Pablo le escribe a esta carta a los Filipenses, porque si no Pablo se hubiera enfocado detalladamente en defender eso, pero él solamente lo menciona brevemente. Si ustedes se dan cuenta, en ese mismo capítulo 3, en unos versículos anteriores, él dice: tengan cuidado con esos perros, ¿verdad? Dice: los que mutilan el cuerpo, ¿verdad? Dice: nosotros somos la circuncisión, nosotros los que estamos
unidos a Cristo, los que hemos sido circuncidados, pero internamente, en el corazón, nosotros somos la circuncisión. Entonces él apela de una manera un poco sarcástica, ¿no? Dice, si es por esfuerzos humanos, si nos vamos a enfocar o a depender en esfuerzos humanos para llegar a una aceptación delante de Dios o ser aceptado por Dios, dice él, pues yo sería más que todos ellos, porque todo lo que yo he logrado, todo mi conocimiento en cuanto a la ley, celoso, un fariseo, un maestro de la ley, si vamos a esfuerzos humanos, yo sería mejor que todos ellos, y tendría entonces de qué jactarme, tendría entonces por qué decir a Dios, Dios, tú mereces, yo me merezco tu favor, tú me tienes que dar tu favor porque mira todo lo bueno que yo soy. Me pareció interesante porque en nuestro tiempo es algo muy común, ¿verdad? Es una enseñanza donde uno al hablar con las personas, la mayoría de las personas es lo que te dicen, ¿no? Yo creo en Dios, mira como yo no le amo a nadie, no me meto con nadie, yo no me meto, solamente siempre y cuando sean mis familiares, yo me preocupo por mis familiares, yo dono dinero, yo soy una buena persona, ¿verdad? Yo merezco el favor de Dios. En otras palabras, basado en mis esfuerzos humanos, yo merezco el favor de Dios. Yo merezco que al final cuando yo me muera, Dios me diga, porque tú fuiste una buena persona, te mereces el cielo, o te mereces mi favor, te mereces mi gracia. Y entonces llegamos hacia el versículo 9. Pablo dice, de ninguna manera, no, esa justicia basada en mis propios esfuerzos, eso dice que lo dejo todo por basura, que lo dejo por estiércol. Eso nada me logró, nada me sirvió, pero sí, y empieza el versículo 9, encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia, que procede de esa ley, de eso lo que antes yo seguía, de todo lo que yo era obsesivo en seguir y en seguirlo letra por letra, no esa justicia, pero sí la que viene mediante la fe en Jesucristo, esa justicia de Dios. Entonces Pablo apela a su propia vida. Y seguimos entonces al próximo versículo, el versículo 10. Pero en este versículo 9 me llama también la atención que Pablo nos dice de que dejando todo eso atrás, él estaba convencido de que no solamente para él estaba sufriendo, pero para sus hermanos que también estaban sufriendo, que lo podemos ver en el versículo 29 del capítulo 1. Él sabía que es lo único que los iba a poder ayudar a perseverar y a perseverar también a él, iba a ser esa justicia que estaba basada solamente en Dios. Esa era la única justicia, saber, estar convencido de que su relación con Dios descansaba en una justicia que procedía de Dios, pero no de sus propios esfuerzos humanos. Y pasamos entonces al versículo número 10. Pablo nos dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser a Él semejante a Él en su muerte. Y no era porque Pablo no lo conocía, porque sabemos que para todo cristiano en algún momento de nuestra vida, Dios nos regala ese corazón de carne, nos quita ese corazón de carne, de piedra, nos da oídos para escuchar, nos da ojos para ver, y como en el caso de Lidia, que era pero la persona que fue clave, que fue instrumental en esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipo, lo podemos ver en el capítulo 16, versículo 14, que dice que ella, al escuchar lo que Pablo estaba hablando, dice que Dios le preparó el corazón para que ella respondiera al mensaje de lo cual Pablo estaba comentando, que era el Evangelio. Y en cierta manera, no en cierta manera, pero para todo cristiano hay un momento que eso sucede, y eso se conoce como conocer a Cristo, conocemos a Cristo, y se conoce como nuestra conversión. Pero no cabe duda que todavía
le seguimos conociendo, ¿verdad? Y que nunca le conoceremos suficiente como para decir, ya lo sé todo de Cristo, ya no necesito conocer más a Cristo. Entonces Pablo no se estaba refiriendo a que él no conocía a Cristo, pero que él quería seguir conociendo a Cristo. Y es a eso a lo que él se refiere. Y él aplica para nosotros como aplicaba para ellos. Que lo hemos conocido en un momento que hemos sido cambiados de caminar en contra de Dios, caminar lejano, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, ahora caminar hacia Cristo. Y lo conocimos, pero lo continuamos conociendo. Pero Pablo lo que está expresando es que él quería conocer, él quería experimentar, y que sus oyentes, también como nosotros, pudiéramos conocer y experimentar el gozo y esa fuerza que sostuvo, que mantuvo a Jesucristo en medio de sus propios sufrimientos. Él quería experimentar, quería tener y quería que sus oyentes y nosotros también ahora en este contexto, que pudiéramos saber, conocer qué fue lo que pudo impulsar, qué pudo motivar a Jesucristo a seguir hacia la meta a cual Dios lo había llamado, a cumplir el propósito por el cual lo había llamado, y soportar y sufrir solamente para que otros pudieran tener vida. Y que tanto sus oyentes como nosotros también pudiéramos experimentar, como dice, participar en sus sufrimientos. Uno tiene que preguntarse cómo podemos participar en sus sufrimientos. Pablo a lo que se refiere es que él quería que tanto sus oyentes como nosotros pudiéramos participar en los frutos, en el resultado que llevó a cabo su muerte, su sufrimiento que lo llevó hacia la muerte, pero qué fue lo que alcanzó, qué fue lo que obtuvo Jesucristo por medio de todos sus sufrimientos que lo llevó hasta la muerte. En eso quería que ellos participaran y que nosotros también participemos, pero no solamente para ver los frutos en nuestra propia vida, pero para ver lo que alcanzó Él por su muerte y verlo en la vida de otras personas que todavía no lo han experimentado. ¿Amén? Y Él también quería que al leer ese versículo, tiene que preguntarse uno, Pablo no quería que solamente lo conociéramos de una manera simplemente intelectual o de una manera emocional, sino que fuera algo más bien una decisión que tomáramos cada uno de nosotros de conocerle, de imitarle, y entonces así poder llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte y ser esa parte donde él dice llegar a ser semejantes a Él en su muerte, experimentar ese poder. Yo decía, Señor, yo quiero que esa sea mi oración, que ese sea mi deseo todos los días, y que sea el deseo de cada uno de nosotros de poder experimentar ese poder que se manifestó, dice, en su resurrección. Porque para haber una resurrección tuvo que haber una muerte. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que sucedió en su muerte? Sabemos que, si no sabemos, lo que nos enseña la palabra es que en su muerte Él muere por el pecado y muere al pecado. Muere para que nosotros, como su pueblo, ya no tengamos que ser dominados por el pecado, para que ese pecado ya no nos domine. Lo que nunca íbamos a poder hacer nosotros, Él lo hace muriendo para que ya el pecado no nos controle, que el pecado todavía continúa habitando en nosotros, sí, pero que siga controlándonos. No, ese poder, para experimentar ese poder en su muerte y en su resurrección, también experimentar lo que logró su resurrección, nuestra reconciliación con Dios, también que eso podamos experimentarlo nosotros. Y no que sea solamente un versículo que lo damos en tarjetas de cumpleaños o de aniversario, o no que sea un versículo que solamente lo mandamos por texto, pero que lo creamos, ¿verdad? Que eso lo creamos, ¿verdad? Que lo vivamos creyéndolo, que ese mismo poder que se manifestó, si nosotros estamos unidos a Él, como dice el versículo anterior,
pues entonces significa que eso es una realidad para nosotros también, ¿verdad? No de perfección, no estoy hablando de perfección, por favor, no quiero que me malinterpreten, pero sí de el poder para poder luchar contra ese pecado que todavía habita en nosotros, ¿verdad? Y a veces yo me causa como, una palabra en español, pero como confusión, ¿no? A veces haber actitudes de pensar, bueno, es que como algo un poco empático, ¿no? Como apático al pecado, ¿no? Decir, no, es que imagínate, todos somos así pecadores, pero eso es algo como un poco apático, de decir, si yo creo este versículo, sí, nadie es perfecto, no somos perfectos, más él lo dice más adelante, no hemos llegado, pero hay una realidad, ¿verdad? Que esa parte de nuestra vida, ese libro de nuestra vida que se escribió, esa parte ya queda en las páginas de atrás. Ahora para nosotros, estamos unidos a Cristo, ya se está manifestando nuestra nueva vida, ¿verdad? Esta es nuestra nueva vida y esta es nuestra realidad ahora, que podemos pedirle y rogarle al Señor, Señor, quiero experimentar ese poder. Al tú morir y resucitaste ya, porque como nunca pecaste, la muerte no te pudo detener, y a una nueva vida nosotros junto con Él hemos sido crucificados, hemos muerto y hemos resucitado junto con Él a una nueva vida, a una vida nueva, como se llama la iglesia, ¿no? Vida nueva. Pero diariamente, no en un momento, sino el seguir conociéndole y de la misma manera en que Él fue crucificado, nosotros somos crucificados, y de la misma manera que Él fue crucificado a nosotros y nuestra vieja naturaleza crucificada, y somos crucificados al mundo, y así entonces llegar a ser semejante a Él en su muerte, ¿verdad? Porque si somos unidos a Él, entonces somos transformados y estamos siendo transformados para que reflejemos su imagen, para poder ser semejante a Él. ¿Amén? Amén. Estamos siendo transformados. Aún con otra persona podemos ser transformados, porque no estamos unidos a más nadie, estamos unidos a Cristo. Amén. Y entonces podemos decir lo que Él dice más adelante en el versículo 11 y en el 12. Solamente Él pudo llegarlo a decir. Y como Él dice, he podido aprender, o sea que es una decisión que tomamos, no es un decirlo. No es decir, yo lo creo, lo digo, pero es decirlo y vivirlo. O sea, he llegado a conocer, a aprender a vivir satisfecho en todo momento, ya sea mucho, en poco, en buenos momentos, en malos momentos, he aprendido a vivir completo y satisfecho. Porque la fuente de ese gozo que tenía Pablo cuando nos habla, y la satisfacción siempre estaba en lo que viene, en lo que venía, y no en lo que quedaba en el pasado. Y pasamos al versículo número 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y nos hace la pregunta, ¿así cómo? Pues unidos a Cristo, ¿verdad? Pablo aquí no está tratando de cambiar el mensaje ahora, decir, bueno, anteriormente había dicho que no era por esfuerzo humano, pero aquí sí estoy diciendo que es algo que tenemos que alcanzar nosotros, o sea, que es por nuestros esfuerzos humanos. Pero es lo que quería enseñarle a ellos específicamente, y él estaba convencido de que es lógico, para usar una palabra, pero si estamos unidos a Él, entonces una evidencia de que estamos unidos a Él es que vamos a perseverar, ¿verdad? Porque si decimos que estamos unidos a Él, pero no perseveramos, no nos esforzamos por reflejar su imagen, no nos esforzamos por cada día morir al pecado por el poder del Espíritu Santo, y no estamos perseverando para que otros también puedan experimentar ese mismo gozo, ¿cómo puedo decir entonces que estoy unido a Él? Pero si estoy unido a Él, entonces la realidad va a ser que voy a perseverar para cada día pedir y experimentar ese poder que se manifestó en su muerte y su resurrección, y para que otros también lo puedan experimentar, porque ya yo he entendido que es el único gozo, que es la única manera que podemos estar reconciliados a Dios, y entonces que otros también lo puedan sentir y experimentar, y así entonces nuestra meta final es la resurrección de entre los muertos. Pero no es que
lo voy a lograr por mi propio mérito, porque él ya lo había dicho, no es por mi propio mérito que lo vaya a lograr, pero si estoy unido a él, voy entonces a perseverar en reflejar, en ser transformado a su imagen y en que ser un instrumento para que otros también puedan conocerle y puedan también ser transformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Y entonces nos lleva al versículo número 9. Rapidito, otra vez para manera de recordatorio. Él especifica que es solamente a través de los méritos de Jesús. No quiere, eso hay que aclararlo, no podemos concluir de que el cambio ahora, es decir, ahora es por méritos propios, no. Él está convencido y nosotros también estamos convencidos, y si no, pues hoy podemos llegar a estar convencidos de que no es a través de nuestros propios méritos, sino Él entendió que era a través de los méritos de Jesucristo, al ser obediente en todo al Padre y al otorgarle gratuita y merecidamente esos beneficios al cristiano de su obediencia, en una manera de toda la obediencia de Jesucristo nos la otorga a nosotros de una manera como un intercambio. Nuestras desobediencias las paga Él y Él tiene que morir y sin nunca haber desobedecido, y nosotros recibimos los frutos de esa obediencia de Jesucristo sin nunca haberlo merecido y sin nada que había en nosotros o que pueda haber en nosotros para que Dios diga: esta persona se lo merece. Amén. Pablo quería que sus amados hermanos y hermanas en esta congregación en Filipo, a la cual nos damos cuenta y podemos apreciar de que él les tenía mucho aprecio. Si usted lee en su propio tiempo en Hechos capítulo 16, usted va a tener un poco más de entendimiento cómo empieza esa iglesia, esa comunidad, ese grupo de hermanos y hermanas cristianos, seguidores de Cristo, y cómo tenía razón Pablo para tener tanto aprecio, para quererlo tanto, porque él fue el medio que Dios utilizó en ese lugar para que estas personas conocieran a Cristo, para que Lidia, para que la niña endemoniada, para que el carcelero tenía mucho aprecio con estos hermanos, y viceversa, ellos también le apreciaban bastante a él. Por eso vemos en el capítulo 1, y hablamos en la escuela dominical, que por eso ellos de lo que no tenían le mandaron una ofrenda a Pablo por medio de este hermano Epafrodito, y le ayudaron a cuidar por sus propias necesidades, y aún en medio del sufrimiento. Y este hermano también estaba a punto de morir, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Samuel en la escuela, estaba a punto de morir. No murió, Dios tuvo misericordia de él, pero eso también muestra, ¿no?, que él tenía ese gozo de que en medio de esas dificultades todavía iba hacia adelante, hacia la meta a cual Dios lo había llamado. Y Pablo quería que ellos, como también ahora nosotros, pudiéramos imitarlo a él, que debemos imitarlo a él, a buscar y a pedirle a Dios a tener ese gozo que lo ayudó a él a poder perseverar en medio de una situación increíble que se encontraba Pablo al escribir esta carta, y que se encontraban ellos también sufriendo, como lo dice en el capítulo 1, versículo 29, y cómo Jesús pudo perdurar en medio de su sufrimiento. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que no le permitió enfocarse en lo que estaba a su alrededor, en su sufrimiento, sino enfocarse? ¿Qué fue lo que lo ayudó a motivarlo, a seguir impulsándolo hacia la meta? Y miremos rapidito en sus Biblias, en Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11 les dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Capítulo 17 de Juan también, versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Fue este el gozo el cual impulsó a Jesús a proseguir hacia adelante. Pero no era un gozo que no tenía fundamento, no era un gozo que no tenía objeto, pero era un gozo. Jesús tenía un gozo que era
lo que lo motivaba era el gozo que podía, el gozo de saber de que sus sufrimientos llevarían a cabo la relación de Dios con su pueblo. Y eso fue lo que lo impulsó. Saber de que sus sufrimientos llevarían a que su pueblo tuviera una relación con Dios por medio de su sufrimiento, fue lo que lo ayudó a seguir hacia adelante. Y también la relación que él tenía con su padre, a la cual lo iba a llevar ese mismo sufrimiento, lo impulsó a seguir adelante. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 2, para poder entenderlo un poquito más. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. Ahí hace la pregunta, ¿cuál era el gozo que le esperaba? El gozo de que su pueblo pudiera tener una relación otra vez con el Padre, que tu pueblo fuera reconciliado con el Padre, como dice en Juan capítulo 6, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, para lo que tú me has dado no se pierda, y para lo que tú me has dado yo lo resucitaré en el último día. Ese era el gozo que lo esperaba, y su relación con el Padre dice que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Ese es el gozo que Pablo quería realizar. Ese es el gozo en el cual él quería profundizar su relación con Dios por medio de Jesucristo. Y el gozo, no solamente para él, pero por la oportunidad de que otros pudieran experimentar ese mismo gozo, era lo que lo mantuvo, lo que lo mantenía a Pablo siguiendo hacia la meta, aunque estaba sufriendo, aunque tenía circunstancias que él mismo no podía controlar. Y es el tipo de gozo que tiene el poder y que también tiene que ser nuestra oración, porque es el único gozo que tiene poder para perdurar en medio de todo tipo de cambios, en medio de todas las circunstancias en nuestra vida. Y Pablo quería conocer más de lleno ese gozo, y quería que todos nosotros y los hermanos ahí en Filipo también experimentaran ese poder, ese gozo. Amén. El apóstol Pablo pudo descubrir que el gozo del cristiano tiene que ver con su relación con Dios. Nosotros debemos de cultivar esa relación con Dios a través de Jesucristo y buscar también ser usados por Dios para que otros también puedan experimentar ese gozo a través de una relación con Dios, a través de Jesús. Pero para una expresión activa de este gozo requiere que tengamos instrucciones divinas del poder de Dios para poder seguir perseverando en medio de desafíos físicos, en medio de desafíos emocionales y en medio de desafíos espirituales que van a venir. Entonces el objeto y la fuente de nuestro gozo son iguales. Dios fortalece nuestra relación con Él para que lo podamos buscar y tener una relación más fuerte con Él y más profunda. Y entonces poder decir lo que Pablo después dice en el capítulo 4, versículo 13, que todo entonces lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decía todo, se refería a todo lo que él había podido hacer era porque él tenía ese gozo. Todo lo que él pudo hacer, soportar, tolerar todo el sufrimiento, todo lo que estaba sufriendo, la incertidumbre de no saber qué le iba a pasar a él, si morir, si Dios lo salvaba de esa situación, todo eso lo pudo soportar porque estaba experimentando y quería experimentar más ese poder, y quería que su pueblo experimentara también ese poder. Y vamos entonces, ya concluyendo con esto, podemos estar seguros entonces que Dios nos va a dar la fuerza y el gozo en medio de los desafíos que vendrán a nuestra vida,
Y en una manera curiosa, esos mismos desafíos van a servir y sirven para fortalecer nuestra relación con Dios, porque nos obligan a apartarnos de las falsas fuentes de seguridad y de gozo, que no nos dan una seguridad que perdura, sino una felicidad o gozo temporal. Pero este gozo, esta única fuente de gozo, que es en Cristo, nunca falla. Podemos poner al lado la ansiedad y el temor que surge por las preocupaciones, por las inquietudes y por todas las cosas que son pasajeras. ¿Y por qué solamente en Él? Porque somos unidos a Él, hemos sido unidos a Él, y Él solamente puede ser nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de satisfacción, porque estamos siendo entonces ahora transformados para llegar a ser semejante a Él. Y todas las demás cosas por eso hacía las dos preguntas al comienzo, si cualquier otra de las demás cosas nos puede dar, nos está dando, nos ha llegado en algún momento a dar seguridad. Es temporal, porque esta es la única que puede perdurar. Este es el único gozo, el de poder profundizar mi relación con Dios y que poder ser un medio de Dios, un instrumento para que otros también puedan experimentar este mismo gozo. Pero el gozo no es lo mismo que la felicidad. El gozo es más profundo, porque la felicidad va y viene, pero el gozo se encuentra en relación con Dios por medio de Cristo, y ese perdura para siempre. Y este es el gozo que Pablo pudo disfrutar aún en medio de un sufrimiento increíble. Y este es el gozo que Jesucristo pudo disfrutar aún cuando veía la cruz más cerca. Y este es el gozo que el apóstol quería que los cristianos en Filipo y nosotros también gozáramos. Y este es el gozo que nos impulsa a presentar y a avanzar las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias del mensaje de una reconciliación con Dios, no basada en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo, aún cuando tengamos grandes obstáculos y veamos grandes dificultades, con el fin de que otros también puedan experimentar ese gozo. Es lo único que nos puede ayudar a perseverar, ayudar a mantenernos perseverando con ese dos enfoques: profundizar mi relación con Dios, porque no le he conocido todavía completamente, necesito conocerle más cada día, experimentar ese poder, y que a la misma vez el gozo de que otros también puedan experimentar esa relación y que puedan experimentar ese gozo que yo he experimentado a través de una relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero esa es nuestra responsabilidad y es nuestro llamado. Estamos unidos a Él, entonces vamos a perseverar en este llamado y alcanzaremos entonces como nuestra recompensa la resurrección entre los muertos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Terminamos con una oración.